Tengan todos muy buenas tardes. En esta charla vamos a realizar una reconstrucción histórica y cronológica de la llamada Revolución Gloriosa, que aconteció un día como hoy, 12 de julio de 1920. Para entender el acervo histórico que recaba esta fecha, tenemos que desembarcarnos en la historia, comprendiendo sus alcances, sus consecuencias y así como a los personajes que tuvieron relación con ello. Empezamos. En un principio debemos comprender que en este periodo existen dos gobiernos que están pugnando en sí por el poder político del país. Por un lado, el gobierno del Partido Liberal, que ya se establecía como el poder supremo de Bolivia, merced de que hayan gobernado el país desde 1900, poco después de la Guerra Federal, con los gobiernos de Pando, Montes, Villazón, en el que se establecieron principalmente los liberales en el partido gobernante de Bolivia. Aún así, a pesar de 2 décadas en el gobierno, el Partido Liberal tenía sus diferencias internas. Ya existía una crisis, ya había conflictos y de esa manera se mostraba que existían fracturas internas. Para establecer un sistema social van a crear la llamada Guardia Blanca, que es como una especie de brazo armado, que si bien no tenían armas, tenían más que nada garrotes, piedras, puños y demás. Era más que nada para enfrentar una especie de grupo de choque, formados por jóvenes e hijos de dirigentes del partido. Tenían como medio impreso al periódico El Diario, en el cual podían expresarse de manera clara y concisa, y este periódico alcanzaba a todos los rincones de Bolivia. La oposición en ese momento era el Partido Republicano, que fue fundado por ex miembros liberales. De esta manera ya empezaba a contrastar fuertemente con este partido. También van a crear la Guardia Republicana, su grupo de choque formado por obreros y artesanos, miembros del partido, y el periódico La Razón va a ser su medio escrito por el cual se van a comunicar. Y va a ser una fuerte oposición que en el inicio de 1920 es que van a crear un control político muy fuerte. Ahora, para 1917, está existiendo en sí una pugna de poder. Y lo más relevante de ese periodo es que el gobierno de Ismael Montes, su segundo gobierno, va a tener apoyo de un personaje muy reconocido, que en la historia lo conocemos como el último oligarca. Él se llamaba José Gutiérrez Guerra. Nació en Sucre en 1869 y debido a que tenía más que nada parientes del lado materno relacionados con la casa Palmerston de Inglaterra, es que va a viajar a este país. Va a estudiar economía y va a ser titulado para trabajar en la banca nacional. Es así que va a recibir una influencia política de parte de su padre, el señor Lisímaco Gutiérrez, quien fuera su ministro del expresidente Severo Fernández Alonso en 1899. Cuando vuelve a Bolivia, recibe gran riqueza en parte por los negocios que tiene su familia y en la minería. Él se dedica a trabajar en la banca, en la economía, y debido a la influencia que tiene de la política de su padre, conoce al entonces presidente Ismael Montes, es que este último le va a pedir que forme parte de su gabinete. Gutiérrez Guerra, que no tenía ningún interés en la política en ese momento, estábamos hablando de 1914, es cuando ya decide entrar en la política trabajando como ministro de Hacienda, en el segundo gobierno de Ismael Montes. Es en este periodo en el cual va a empezar a cobrar altos impuestos, si es que va del término alto, para el 10% de la producción minera que tenía Bolivia en ese momento, y que va en contra de los intereses personales de los grandes mineros como son Patiño, Hoshi y Aramayo. Este 10% que se recababa, o que se buscaba recabar, iba a ir a las arcas del Banco Central de Bolivia. Y para ello va a ocasionar un conflicto con los varones del estaño, especialmente con Patiño. Este tenía sus allegados en distintas esferas del gobierno y principalmente en el Parlamento y más que nada dentro del Partido Liberal. Uno de ellos era Arturo Loaiza, quien va a ser propuesto por Patiño para que sea el siguiente candidato por el Partido Liberal a las elecciones de 1917. Al enterarse de este movimiento a favor del rey del estaño, es que Montes propone la candidatura de Gutiérrez Guerra, en parte porque confiaba en su manera de manejar la economía nacional y también porque confiaba en él para que pueda dirigir el país.
Es así que Gutiérrez Guerra confirma su apoyo a favor de Montes y es así que gana la candidatura en contra de Loaiza para ser nombrado candidato presidencial para las elecciones de 1917. Gutiérrez Guerra. De esta manera se llega a un elemento en donde el Partido Liberal va a tener una pugna de poder. Y al mismo tiempo hay que entender de que la policía y el ejército se mantenían ajenos a los ámbitos políticos de ese tiempo. Pero un personaje muy reconocido de este periodo es el intendente de policía Justo Pastor Cusicanqui. A él le decían el tigre Cusicanqui. En sí, Cusicanqui era un personaje muy importante debido a su fervor patriótico, su trabajo denodado, y era un ex coronel del ejército que tenía permiso de utilizar su uniforme mientras realizaba su trabajo como intendente durante este periodo liberal. Por ello va a generar una gran lealtad al gobierno y va a ser uno de sus principales allegados. Es durante el periodo electoral de 1917 que el tigre Cusicanqui, que va a ser conocido así principalmente, va a apresar, va a arrestar a todo aquel que se considera un criminal político. Debido a su lealtad al gobierno, son los republicanos quienes van a sufrir esos arrestos de su parte. Él va a establecer una red de espías, una red de policías que van a indagar quién puede estar haciendo conspiración contra el gobierno, quiénes son aquellos que atentan contra la estabilidad política, estabilidad económica, todos estos elementos. Es uno de los principales intendentes de este periodo que va a dar un gran énfasis a su trabajo y labor policial. Es este año, el conflictivo 1917, donde las guardias de ambos bandos van a propiciar conflictos. Por una parte, la Guardia Blanca de los liberales van a atacar, amedrentar, va a haber peleas callejeras con los republicanos. Estos van a crear su Guardia Republicana y van a luchar de igual a igual, a golpes de puño, de palos, de todo aquel elemento que puedan usar en su momento para pelear en las calles. Es ahí donde la policía va a intervenir separándoles, arrestando a algunos miembros de las guardias, pero evitando que este conflicto político genere más que nada muertos y heridos. Durante estas elecciones se van a presentar los dos grupos más importantes. Por el bando liberal se tiene al economista José Gutiérrez Guerra y como allegados, como en ese periodo existía la doble vicepresidencia, a José Santos Quinteros y a Ismael Vázquez Villaira. Su contrincante más importante va a ser del Partido Republicano, José María Escalier, quien estaba apoyado por Bautista Saavedra y Daniel Salamanca. Estos personajes, muchos de ellos que van a tener relevancia años posteriores, son los que están enfrentando a Gutiérrez Guerra. Y esta campaña electoral es muy destacada porque Gutiérrez Guerra con sus vicepresidentes van a hacer viajes, van a haber reuniones, sus discursos en plazas públicas, reuniones con sindicatos y demás, es lo que le dan un gran énfasis a su gobierno, que va a ser posteriormente elegido, porque va a tener 70.000 votos para los liberales y 10.000 para los republicanos, ganando así la presidencia. Uno de sus mayores allegados, que no es candidato a ningún cargo público en ese momento, es Luis Donato Moreira, quien va a estar siempre apoyando, sirviendo más que nada como guardaespaldas a Gutiérrez Guerra. Durante la campaña electoral, así como el día de las elecciones, van a estar siempre armados, atentos a cualquier amedrentamiento o ataque que pueda haber de la Guardia Republicana. Ya ganando las elecciones va a ocurrir un hecho muy terrible para su gobierno. Va a aparecer el cadáver del expresidente José Manuel Pando asesinado en el Quenco. Uno de los representantes republicanos va a ser José Quintín Mendoza. Él va a llegar de que la muerte de Pando fue propiciada por Gutiérrez Guerra, o en otro caso por Donato Moreira, acusando más que nada al Partido Liberal por el hecho de haber generado esta muerte. Se les acusaba de ser autores intelectuales, de haber pagado a quienes habían atentado contra Pando, de haber intentado hacer desaparecer este hecho, pero los liberales no atienden a estos reclamos. Es más, se considera una simple acusación que no tiene ningún fundamento, pero este ya marca el punto de inicio de las conspiraciones y acusaciones que van a hacer los republicanos en contra de los liberales. Aparte de ello, los liberales ya tenían su propia crisis interna. Ello se debía a la influencia que tenía Patiño en el grupo de Arturo Loaiza dentro del partido. Es de esta manera que Gutiérrez Guerra va a asumir su mandato con apoyo de personajes muy reconocidos durante su gobierno.
En ahí está el poeta Ricardo Mujía, quien va a ser ministro de Relaciones Exteriores, Claudio Sanginés, quien va a ser ministro de Agricultura, el futuro vicepresidente de René Salamanca, en ese momento ministro de Hacienda, José Luis Tejada Sorzano, Julio Gutiérrez, el ministro de Justicia, un gran reconocido militar como el general Fermín Prudencio, que es ministro de Guerra, José Carrera Lanza, el ministro de Interior, y Julio Zamora, el ministro de Gobierno. Son los personajes más importantes. Y uno cuya lealtad es muy reconocida es el justo pastor Cusicanqui, quien va a actuar principalmente en la ciudad de La Paz. Con este gobierno es que Gutiérrez Guerra va a mantener un carácter férreo, disciplinado, de apoyo a la sociedad boliviana. Es más, cada martes y viernes de todas las semanas atendía en audiencias públicas a las personas que tenían problemas. Al zapatero, al carpintero, al chofer, aquel que tenía algún problema, atendía él su solicitud. La mayoría de las veces, Gutiérrez Guerra les daba gastos, es decir, dinero, para solventar su situación. Según registros de su secretario Valdivieso, se menciona de que gastaba 8.000 bolivianos cada mes en estas audiencias. A medida que el tiempo pasaba, el presidente José Gutiérrez Guerra, que de un carácter férreo y disciplinado, va a ir bajando su carácter en ese momento, porque concurre a fiestas donde hay whisky, juegos de azar, cartas, compañía femenina y demás. Eso empieza a corromper el poder. El propio presidente y varios ministros caen en estos vicios que van a ser más cotidianos a su lealtad. Al punto de que el ministro de Gobierno Zamora va a decir que el liberalismo está podrido, porque se dirigen más que nada a estas diversiones y no a gobernar, no en el bien general. Elemento importante de ello va a ser que la esposa del presidente Gutiérrez Guerra, la señorita Garzelles, en su momento, se entera del camino que está tomando su marido y lo abandona. Aún así, Gutiérrez Guerra va a ser un patrocinador de estas fiestas. Él va a concurrir, va a pagar a los casinos, a la compañía, a la música, a todos, haciendo un gran gasto de dinero. Aumentado a lo que hacía en sus audiencias públicas, lo va a llevar prontamente a la ruina económica. Y es durante este proceso de pudrimiento del Partido Liberal, como lo llama Zamora, es que ocurre el llamado caso Montes. El caso Montes acontece en diciembre de 1917. En este momento, durante el Parlamento, hay delegados del Partido Republicano que acusan al expresidente Montes de enriquecimiento ilícito e incluso de haber robado algunas joyas de la medalla presidencial. Montes presenta en ese momento desdeña el documento y la Plaza Murillo es prontamente llenada de personas que están acusando a Montes de robo, que están criticando el gobierno de Gutiérrez Guerra. Y en ahí aparece la Guardia Republicana, que está armada y va a enfrentarse a las tropas policiales de Cusicanqui. En ahí se van a contar docenas de muertos. Muchos van a ser heridos y detenidos. Es durante estos días de conflicto en donde se va a crear el rumor de que se quiere asesinar al expresidente Montes. Gutiérrez Guerra, que quiere protegerlo, declara el estado de sitio. Ordena la captura y la expulsión de dirigentes republicanos. Se los exilia fuera de Bolivia. Entre ellos está José María Escalier, Bautista Saavedra y el director del presidente del periódico La Razón, David Alvestegui. Y Montes, para mantenerlo alejado de esta convulsión social que se vive en esos momentos, va a ser enviado a Francia como embajador durante el fin de la Primera Guerra Mundial. Y este hecho es el que va a crear otro elemento importante en el gobierno de Gutiérrez Guerra, la conocida solicitud de vindicatoria. Hay que entender que para 1918 el mundo ya estaba viviendo el último año de la Primera Guerra Mundial. Y Montes, que había sido enviado a Francia, convence al presidente Gutiérrez Guerra de que el 3 de enero de ese año rompa relaciones con el Reich alemán y apoyar a los aliados durante este primer conflicto mundial. Con este hecho es que se quiere buscar el apoyo norteamericano del presidente Woodrow Wilson, que durante la firma del Tratado de Versalles, uno de los puntos que se reclamaban era de que la jurisdicción de Alsacia y Lorena sean devueltos a Francia. Hay que entender de que estos dos territorios, Alsacia y Lorena, habían sido arrebatados a Francia por Alemania. Y después de la Primera Guerra Mundial se buscaba su reivindicación a la jurisdicción francesa. Debido a que Bolivia apoyó a los aliados, es decir, apoyó a Estados Unidos, apoyó a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial,
ya que se estaba obligando a Alemania a devolver sus territorios, se buscaba de que Estados Unidos, Inglaterra y los demás aliados apoyasen la idea de devolver territorio a Bolivia. El territorio principal que estaban requiriendo el presidente Gutiérrez Guerra en ese momento era que Tacna y Arica pasen a Bolivia. Y si eso no era posible, que se restituyan los territorios perdidos durante la guerra del Pacífico ante Chile, es decir, que se devuelva el litoral a Bolivia. Esa era la intención de Montes al generar esta solicitud. Pero ello había un problema con Perú, porque también Perú había apoyado a los americanos y a los ingleses durante la Primera Guerra Mundial, y Chile, que se había mantenido neutral, fue considerado pro-germánico, pro-alemán. Entonces no tenía ningún derecho a reclamar nada ante los aliados. Es en este proceso es que se van a crear dos grupos, dos bandos, los llamados practicistas, porque son prácticos, que declaraban que Arica tenía que ser para Bolivia, un punto que en ese momento aún estaba en duda de qué jurisdicción debería ser, o de Chile o de Perú. Decían que tenía que ser Arica para Bolivia y así todos contentos. Pero había otro grupo, principalmente republicanos, que se llamaban los reivindicacionistas, que reclamaban que Antofagasta tenía que ser para Bolivia. Antofagasta, anterior territorio boliviano, tenía que volver a jurisdicción boliviana, y no hacia Arica, que fue anteriormente territorio peruano. Perú no aceptaba eso, no deseaba que ningún territorio que antes fuese peruano pase a manos bolivianas. Y Chile tampoco pensaba destituir ningún territorio ni a bolivianos ni a peruanos que habían ganado ellos durante la guerra del Pacífico. Es así que obreros, universitarios, republicanos y demás sindicatos se declaran reivindicacionistas, pero Gutiérrez Guerra y gran parte del Partido Liberal se declara practicista. Es por este hecho de que se atenta contra la integridad territorial, de que muchos van a acusar a Gutiérrez Guerra de pro-chileno, porque defiende los intereses chilenos y no los intereses bolivianos y peruanos. En esta crítica va a empezar a socavar su realidad gubernamental de Gutiérrez Guerra. Ajeno a estos conflictos, Ismael Montes presenta el pliego petitorio en Ginebra, Suiza, para que la Liga los revise y, ser posible, sean devueltos los territorios. Este hecho va a generar muchos conflictos. En Lima, los peruanos van a atacar la embajada boliviana, y en La Paz, parte de la Guardia Blanca del Partido Liberal va a atentar contra almacenes y negocios de inmigrantes peruanos. Chile, al mismo tiempo, al ver todo este conflicto territorial, va a enviar delegados ante Estados Unidos y ante la Liga de las Naciones para que no se le obligue a devolver los territorios que conquistó durante la Guerra del Pacífico. Es así que para 1919 toma la presidencia el señor Leguía. Leguía, que en ese momento es antichileno, presidente de Perú, va a enviar una solicitud a la Liga de las Naciones para que los territorios de Arica, Tacna y Tarapacá sean restituidos al Perú. Y al mismo tiempo, si Bolivia apoya esta restitución, el Perú va a apoyar la restitución del litoral hacia Bolivia. Es lo que quería establecer Leguía, un apoyo para que Perú se recupere, Tacna, Arica y Tarapacá, Bolivia recupere el litoral y Chile respete esta decisión que va a establecer la Liga de las Naciones. Pero bien sabiendo de que el gobierno liberal de Gutiérrez Guerra era practicista, que no le interesaba Antofagasta, sino le interesaba Arica, es que Leguía va a enviar agentes peruanos para que apoyen a los republicanos en un posible golpe de Estado a favor de Saavedra, que derroquen a Gutiérrez Guerra, y de esa manera los republicanos ya en el gobierno apoyen este pliego petitorio peruano. Esto va a generar mucho temor en la parte sur, en Chile principalmente, que considera que ya estaba ocurriendo una nueva alianza peruano-boliviana y que parecía inminente una nueva guerra del Pacífico. Es así que se va a generar un agitado sentir patriótico, se van a convocar categorías de servicio militar de 1915 al 19, se van a invitar voluntarios a forjar regimientos y un total de 6.000 soldados van a ser enviados al norte. Ocurre que en esa región de Arica, Tarapacá y demás, los soldados chilenos no van a encontrar nada más que polvo y arena. Ni Perú ni Bolivia habían movilizado tropas, ni siquiera habían establecido puestos de aduana, ni de control, ni cuarteles. Entonces, este hecho de que Chile movilizara tropas al norte, en un aspecto que parecía probélico, va a generar censura de parte de la visión internacional. Chile va a decir que no era ningún elemento bélico, simplemente eran ejercicios militares.
y que no iba a haber ninguna nueva guerra del Pacífico. Aún así, a pesar de todo este suceso que está viviendo Bolivia, Perú y Chile, ocurre que ni la Liga de las Naciones ni el presidente Wilson van a prestar atención a los reclamos de reivindicación territorial para Perú y Bolivia. Bolivia nunca va a poder recuperar el litoral en ese periodo, pero Perú va a buscar otras maneras de conseguir, y es que se va a hacer el plebiscito para establecer sus territorios. De esta manera, el gobierno liberal de Gutiérrez Guerra va a quedar mal ante la población general boliviana, especialmente contra los republicanos, que a todo el momento buscaban la reivindicación de Antofagasta. Y al ver que la Liga Internacional y los Estados Unidos no iban a apoyar esta petición, se sienten frustrados. Pero también se sienten más que nada enojados contra el gobierno de Gutiérrez Guerra, que no buscaba recuperar el litoral, sino buscaba adueñarse de un puerto ex-peruano. De esta manera vuelve a socavarse la integridad del gobierno de Gutiérrez Guerra. Y apenas ha acabado este conflicto, va a empezar uno nuevo, el llamado caso Patiño. Como bien se sabía, el Partido Liberal ya tenía una crisis interna, y esto va a ser aumentado durante la formación de dos bloques internos dentro del partido. Los patiñistas, dirigidos por Arturo Loaiza, y los antipatiñistas, guiados por José Luis Tejada Sorzano. ¿En qué consiste esto? Ocurre que Patiño, desde 1912, dominaba el comercio del alcohol y la coca en sus minas. Él dirigía todo el monopolio de estos elementos. El contrato había finalizado en 1918 y se buscaba volverlo a habilitar. Loaiza buscaba ese trámite. Al mismo tiempo que se buscaba que pague menos impuestos y quedando el dominio de la venta de alcohol y coca. Eso va a ser en parte porque su suegro es un negociante de alcohol y en otra parte porque es un férreo enemigo de los varones del estaño. Durante este conflicto, donde no se aprueba ni se rechaza ninguna solicitud a favor o en contra de la venta de alcohol y coca, es que Patiño desoye a los intereses de sus representantes en el Partido Liberal y va a infiltrar 80.000 latas de alcohol del Perú. Tejada Sorzano, al saber eso, lo acusa de contrabandista y le impone una multa de más de 1 millón de bolivianos. Loaiza y los patinistas tratan de negar esta multa, pero Tejada Sorzano consigue establecer entrega una serie de cuentas económicas que van a ser muy reveladoras de su tiempo. Patiño, al igual que los demás grandes mineros, de los más varones como Hoshi y Amayo, de todos los ingresos que obtienen por la explotación del mineral, solo pagan el 2% de impuesto. Mientras que sus trabajadores, los mineros de base que están en las bocaminas y demás, aparte de que su salario es menor a los 15 bolivianos al mes, pagan el 40% de los impuestos. Es decir, que un minero de base paga más impuestos que los grandes empresarios mineros. Eso va a generar un gran conflicto interno. Loaiza y los patiñistas, con apoyo de los abogados del Barón del Estaño, van a evitar que se revelen estos datos. Y van a lograr también que Tejada Sorzano sea despedido y un alegado de Patiño sea quien ocupe el Ministerio de Hacienda. Con este hecho, Gutiérrez Guerra y parte de su estamento gubernamental, su gabinete, se demuestra que son débiles ante el ley del estaño. Patiño puede poner y quitar ministros, y es el que demuestra que tiene mayor poder, incluso mayor que el presidente. Y a pesar de que no se han develado los datos creados por Tejada Sorzano, es que va a mantener un rencor contra los liberales, porque lo han acusado de contrabandista, de negociante, y para colmo de que le hayan puesto una multa muy alta. Con este gran enemigo, los días de Gutiérrez Guerra ya estaban contados. Al mismo tiempo que ocurrían todos estos problemas, el caso Montes, la demanda de desmedicación y más que nada el caso Patiño, es que los republicanos tienen sus propios conflictos internos. Salamanca, quien tiene sus diferencias con Escalier y Saavedra, se aleja del partido. Escalier va a ser el dirigente nato del republicanismo, pero Bautista Saavedra es la figura pública más conocida. Y él va a empezar a buscar aliados, a reclutarlos para deslocar al gobierno liberal de Gutiérrez Guerra. Entre estos aliados está el abogado Hernando Siles, las familias mineras Aramayo, Escalier, Sux y tácitamente Patiño van a apoyar este movimiento con más de 200.000 bolivianos. Según Mario Vargas, en su historia de Bolivia, hace mención de que el director de La Razón, David Albestegui,
fue enviado a Buenos Aires para comprar armas y elementos que vayan a apoyar este movimiento revolucionario. Estando en Buenos Aires, Alvestegui se va a encontrar con el ministro Zamora. Zamora ya enterado de todo lo que ocurría, porque los informes de Cusicanqui daban cuentas de una conspiración que se estaba gestando de parte de los republicanos, es que le va a decir a Alvestegui que puedo darles las armas que deseen a los republicanos, en la seguridad de que jamás podrán llevar a cabo una revolución contra nosotros. Esta seguridad que tenía Zamora, sabiendo de que los republicanos nunca iban a poder hacer esta revolución, se basaba principalmente en el hecho de que las Fuerzas Armadas, que siempre han tomado parte en algún elemento político desde el siglo XIX, no van a apoyarlo. 1900 hasta 1920, las Fuerzas Armadas no han tomado parte en ningún golpe político y confían en que esto se iba a mantener. Es que, claro, que el público importante acontece a mediados de este año, de 1920. Se da la elección de los parlamentarios. En ese momento, todo el tiempo van republicanos, la Guardia Republicana, notas de periodísticas, van a pregonar eslogans contrarios a Gutiérrez Guerra y al gobierno liberal. El gobierno asesino de Pando, gobierno vendido a Chile, gobierno corrupto y demás elementos. Esto genera molestia en los liberales, quienes van a enviar a la Guardia Blanca a atacar oficinas del periódico La Razón y a atentar contra algunos personajes de este partido republicano. Por este hecho, los republicanos se niegan a participar en las elecciones, acusando de que puede haber fraudes y demás, al mismo tiempo que reclutan apoyo de los obreros y fabriles. Estos últimos se sienten identificados con los republicanos y no así con los liberales, en gran medida por el pliego petitorio de 8 horas de trabajo que no había sido atendido hasta ese momento. Pero algo que no se tomaba en cuenta, y los liberales estaban confiados en ello, era de que los republicanos ya habían entrado en contacto con los liberales, es decir, con el ejército, mejor dicho. Entre ahí va a haber una forma en cómo de que los militares apoyen al movimiento revolucionario que están gestando los republicanos. Según la propia tradición que se cuenta y lo que escribe Mario Vargas, Julio Díaz Arguedas y otros, así menciona que hay 3 motivos por el cual los militares rompen la tradición de no inmiscuirse en asuntos políticos. Uno de ellos es el resentimiento de algunos comandantes en contra del gobierno, retrasos en el pago de sueldos, críticas a su funcionamiento y a su capacidad de mando y demás elementos. Otro aspecto es que hay una división generacional. La oficialidad joven en ese momento siente que tiene que ser su momento de actuar. No se sienten identificados con sus propios superiores. Y finalmente, con el dinero que se obtiene de parte del financiamiento de las familias mineras, es que se logra sobornar a algunos comandantes para que apoyen el movimiento revolucionario. Pero ¿quiénes son los que conspiran contra Gutiérrez Guerra? Brockman, en su obra de Generales y sus Presidentes, menciona de que estos conspiradores, desde el 31 de mayo, se van a estar reuniendo para contrarrestar al gobierno liberal. La gran cúpula republicana, como se menciona, va a estar compuesta por Bautista Saavedra y José María Escaler como principales dirigentes. Hernando Siles, Fredán Zambrana y Abel Iturralde son los delegados en otras ciudades. Demetrio Canelas, Manuel y Domingo Ramírez van a ser quienes van a apoyar. Y un personaje importante que está acá en la imagen, en la parte baja, es José Demetrio Estensoro, miembro primordial del republicanismo que tenía muchos contactos en varias ciudades. Dentro del elemento militar están los coroneles Juan José Fernández, Andrés Valle, que está acá con su uniforme de gala, los capitanes José Fesovino, Francisco Peña, Emilio González Quín y Zacarías Murillo. Ambos van a tener mucho reconocimiento en la posterior guerra del Chaco. Víctor Merino, Eliodoro Carmona, Óscar Moscoso, que en ese momento está muy joven y que después igual va a tener su actividad en el conflicto con el Paraguay. Salvador Gutiérrez, Filiberto Osorio, José Ayeroa, Demetrio Ramos, el ex edecán del propio presidente Gutiérrez Guerra, Víctor Filippi, y un joven teniente llamado David Toro. Ellos forman el núcleo de toda esta conspiración. Se van a reunir en distintas casas, siempre a horas de madrugada,
van a formar las estrategias, van a pagar sobornos, se van a entrenar unos con otros con armas blancas y de fuego, y van a buscar evitar que los espías o agentes policiales enviados por Cusicanqui descubran su movimiento, a pesar de que sus hogares y oficinas de algunos republicanos están siendo vigiladas. Uno de los personajes importantes es el director del colegio militar, el general Blanco Galindo, quien es invitado a participar de la conspiración, pero él decide no participar, ni a favor ni en contra. Se va a mantener neutral. Y al mismo tiempo, Hernando Siles va a reclutar a civiles y a militares en la ciudad de Sucre a favor de la revolución. Antes de que esta revolución se desarrolle, James Ducler hace mención de que los espías de Cusicanqui han logrado obtener pruebas, han logrado obtener informes y se han dado cuenta de todo el movimiento que estaba gestando los republicanos. Es así que 3 días antes, como se menciona en Orígenes del Poderío Militar, es que Cusicanqui va a informar al gabinete de Gutiérrez Guerra sobre esta conspiración republicana. El ministro del Interior, Caridad Lanza, no le cree y le prohíbe terminantemente a Cusicanqui que arreste a Saavedra. A pesar de que estaban en sus manos los documentos, a pesar de que había pruebas, testimonios de los agentes policiales, Caridad Lanza no cree que va a haber alguna revolución. Se puede conjeturar o suponer en este aspecto de que Caridad Lanza ya estaba en apoyo a la conspiración y por eso no ha dado ningún aviso. Y otro elemento era de que, al igual que Zamora, confiaba en que los militares no iban a apoyar ningún movimiento revolucionario como no lo han hecho en más de 20 años. Ahora entramos en detalle en todo lo que sucedió un día como hoy, el 12 de julio, la llamada Revolución Gloriosa. Se fijó esta fecha para la medianoche del domingo 11 de julio en ese momento. Es así que cronológicamente los sucesos se van a dar de la siguiente manera. A las 5 de la tarde del 11 de julio, el coronel Valle y el doctor Saavedra se van a encontrar en un lugar de la razón, unos pequeños locales. Se dan cuenta que el momento de la revolución se va a dar y hacen una promesa de que se van a encontrar una vez acabe, o en el palacio o en la cárcel, pero van a ser ese momento en donde se van a encontrar. Saavedra se va a retirar y Valle con el químico Vargas se va a dedicar a fabricar granadas. Previamente, con el coronel Fernández ya habían tenido el apoyo y la dirección del cuartel de artillería, de la Intendencia de Guerra, de la Arsenal del Ejército para apoyar la revolución. A las 6 de la tarde del 11 de julio, el último mensaje que envía Valle a Saavedra se lee que todo está listo para las 2 de la mañana. Santo y seña, rojo. A horas 21, es decir, a las 9 de la noche, en la ciudad de La Paz, Saavedra asiste a una función de teatro. Asimismo, como Hernando Siles en Oruro va a ir a un circo chileno que está presentándose en aquellos días. Todo ello para distraer a los espías que están siguiéndoles por orden de Cusicanqui, haciendo creer de que todo es normal, de que no hay ninguna conspiración y que cada quien está viviendo su vida de manera tranquila. Pero mientras esto ocurría, los militares Valle, Fernández y Peña se van a reunir en el domicilio de este último, en la Alameda, actual del Prado. A las 11 de la noche, cuando finaliza ya todos los elementos distractivos, es que Saavedra se dirige al Club La Paz, donde ahí va a jugar los naipes con 2 compañeros suyos, José Espada y el doctor Renato Riverín. Ahí como pasando la noche tranquilo, esperando que nadie se dé cuenta de que está conspirando y gestando una revolución en ese momento. Mientras él está jugando a los naipes, es que los militares salen de la Alameda y se dirigen al cuartel del Regimiento Campero, Quinta de Infantería, que en ese momento estaba ubicado en Miraflores. A medianoche, ya en el 12 de julio, llegan al cuartel y en ahí van a discutir con un oficial de guardia. Este no acepta de que el regimiento sea movilizado a esa hora de la noche. Tal es la frustración y furia del coronel Valle, quien le va a gritar al comandante de guardia: Teniente, se trata de un golpe de Estado. O usted se une a nosotros o usted se queda aquí, pero sin vida. El oficial, más aterrado que convencido, deja entrar a los militares al regimiento para que formen a la tropa. Una vez que ésta está reunida en el patio de honor, se va a dar el anuncio de que el presidente José Gutiérrez Guerra ha sido asesinado y que el regimiento está siendo movilizado. A las 2 de la mañana del 12 de julio, el comandante del regimiento, el teniente coronel Gonzalo Jáuregui, apoya a los revolucionarios.
En su obra de Historia del Ejército Boliviano, Julio Díaz Arguedas escribe de que dos compañías del Campero se ponen a marcha sobre la ciudad de La Paz. También se van a desplegar tropas de la Escuela de Clases, del Batallón de Resguardo y del Regimiento Colorados. Para las 3 de la mañana, el propio Arguedas va a mencionar que 370 soldados se reúnen en la Plaza Uyuni. Apoyado por Vargas, me hace mención de que se van a adherir piezas de artillería y se van a reunir todos a las órdenes de Valle. Quien ya ve a esta tropa reunida va a gritar su verdadera intención. ¡Viva el Partido Republicano! ¡Viva la revolución! Entonces, de ese momento ya los soldados que no entendían bien qué tenían que hacer, se dan cuenta que son parte de un movimiento revolucionario y que tienen que obedecer a este movimiento. Pero mientras todo eso ocurría en La Paz, a las 3 de la mañana del 12 de julio, en Oruro, en el sector Pampaposo, que es un lugar muy cercano al cuartel del regimiento Loa, cuarto de infantería, se reúnen varios conspiradores. En ahí 32 civiles y 3 militares. A la cabeza de Hernando Siles, Demetrio Canelas, Abelas Cazuns y un joven abogado llamado Joaquín Espada. Todos ellos apoyados por el capitán Víctor Filippi y los tenientes Urcullo y Antesana. Están esperando el momento en que llegue un mensajero diciendo que La Paz ha sido tomada por los republicanos y ellos puedan capturar el cuartel de Loa y asimismo adueñarse de Oruro. Y todos están esperando, con el frío, con el viento que es en temporada de invierno, y aún así están todos armados. Desde el panadero, el carnicero, hasta el abogado van a estar armados esperando este mensaje. A las 4 de la mañana, las tropas del Campero van a rodear la calle del cuartel de la policía que se encuentra en la calle Loaiza. El capitán Valdivia se adelanta y alerta al oficial de guardia de que existe una revuelta y que el quinto de infantería, es decir, el regimiento Campero, está como refuerzo de la policía. El comandante de guardia cree en lo que le dice el capitán Valdivia y deja entrar a los militares en el cuartel policial. Y lo que ocurre es que los soldados someten a los demás centinelas y despiertan a todos los policías. Cuando estos se reúnen igualmente en su patio de honor, se enteran de que está ocurriendo una revolución y que tienen que someterse al mando rebelde. Muchos policías van a tomar parte activa de esta revolución. Y al mismo tiempo, otras unidades, tanto del Campero y de los demás regimientos, van a ser posicionados en los alrededores del Banco de la Nación, las oficinas del periódico El Diario, El Tiempo y lugares estratégicos de la ciudad de La Paz. Para las 5 de la mañana, la Guardia Republicana y algunos grupos civiles se reúnen en la Intendencia de Guerra. Se reconocen entre ellos por el santo y seña, rojo, para de esa manera saber que pueden confiar en los revolucionarios. Ya reunido todo este gentío alrededor de las dependencias de la Intendencia de Guerra, es que llega el coronel Fernández con tropas del quinto de infantería y se empiezan a repartir fusiles nuevos, a tanto a civiles como a la Guardia Republicana. Estos se van a agrupar en grupos de combate esperando órdenes para saber a quién atacar, dónde atacar o al menos dónde posicionarse. Algo elemental es escrito por Mario Vargas en su obra Historia del siglo XX en Bolivia. Mientras todo esto ocurría en la madrugada del 12 de julio, ¿qué pasaba con el intendente de policía, Justo Pastor Cusicanqui, el Tigre? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Por qué no pudo actuar en ese momento? Según Vargas, Cusicanqui la noche de la víspera había caído en los encantos de una joven comerciante con la cual había pasado la noche en el Hotel Renania, cerca del actual Mercado Lanza. A esa hora de las 5 de la mañana más o menos, es que él instintivamente se levanta y escucha disparos a la lejanía, gritos y movimiento de gente. Es así que se prepara a saber qué está ocurriendo y a medio vestir golpean su puerta. Cuando abre, dos hombres armados con revólveres le disparan. 7 proyectiles entran en su cuerpo y en su cabeza. Y antes de morir, Cusicanqui logra disparar 2 veces. Es una de las versiones más difundidas de la muerte de Cusicanqui. Otra versión que también se hace mención sobre su muerte es que él, mientras estaba en su casa durmiendo, entran a su casa y lo matan en su lecho, sin darle tiempo de despertarse. En ambos casos se nota de que él falleció antes de tomar parte en defensa del gobierno de Gutiérrez Guerra. Pero aún así, su accionar policial fue muy elemental para la defensa del gobierno liberal, y a pesar de que haber sido una fuerte baja, es que el gobierno y la revolución van a desarrollarse posteriormente. Con su muerte, ya van a salir las voces.
El tigre ha muerto, el tigre ha muerto. Así gritan las personas en las calles de La Paz. Y cuando se enteran de que el principal defensor del gobierno de Gutiérrez Guerra ha caído, ya no hay forma de que se organice una defensa de este gobierno. Es así que Saavedra, que aún sigue con su juego de naipes, está esperando que la revolución triunfe de una vez por todas. Para las 6 de la mañana, la Guardia Republicana y los civiles, junto con el equipo de infantería y demás unidades, avanzan sobre el Palacio de Gobierno. Ocupan la Plaza Murillo, se posicionan en los alrededores y básicamente dominan el centro neurálgico político de Bolivia. Saavedra, enterado de ello, va a salir del club y se va a reunir con Valle en este lugar. Y en ahí donde se van a dar su abrazo de triunfo. Tácitamente la revolución ya ha triunfado, porque no ha habido oposición y solo ha habido una baja, el Tigre Cusicanqui. Los demás policías que no se han sometido al mando revolucionario han estado vigilados por tropas militares. Y básicamente la revolución se ha consumado sin mucho derramamiento de sangre. Pero eso ocurrió en La Paz. En Oruro, por su parte, habían pasado toda la madrugada en vela, esperando horas y horas de que llegue el mensaje que nunca llegó. Hasta así que a las 7 de la mañana, ya cansados de esperar, agobiados y molestos por el frío, el hambre y demás, es que los republicanos dirigidos por Siles deciden avanzar sobre el cuartel Loa. Y cuando lo hacen, esperan encontrar una resistencia, pero no encuentran ningún tipo de enemigo o alguien que les detenga el paso. Les sale al encuentro el comandante del regimiento, el coronel Quirós. Él, que ya estaba apoyado a la revolución, se pone a las órdenes de los revolucionarios. Junto con los soldados, los civiles entonan el himno nacional y tanto republicanos como uniformados salen del cuartel y ocupan la ciudad de Oruro. Principalmente la zona de la Plaza 10 de Febrero, van a llegar a las oficinas estatales y Siles va a ser nombrado prefecto. Es desde ahí, con ese cargo y una telegrafía, va a comunicarse con Cochabamba, quien se va a someter también al gobierno revolucionario. En parte porque Daniel Salamanca, quien era un miembro activo y reconocido del Partido Republicano, es que estaba a punto de movilizarse a favor de los liberales, en parte por su enemistad que tenía con Escalier y con Saavedra. Pero como Salamanca no pudo movilizarse en Cochabamba y el gobierno departamental se somete a la revolución, es que Oruro, Cochabamba y La Paz ya son sometidos por los republicanos. Ocurre que a las 8 de la mañana los disparos que se escuchan en La Paz no responden a ningún combate. Son disparos de alegría, de triunfo, de celebración. Y eso alerta a las personas que ya están pasando por las calles, viendo a sus grupos felices, gritando de triunfo y demás. Uno de estos pacientes es el vicepresidente Ismael Vázquez. Él va a ser detenido por uno de estos grupos de verdes que están en las calles. Como estaban celebrando, ya estaban tomando cerveza. Y a las 8 de la mañana ya estaban medio beodos por ella. Es así que, debido a su influencia por la cerveza, es que este grupo no va a reconocer al vicepresidente Vázquez. Y le van a preguntar si es republicano o si es liberal. Vázquez, que está en ese momento, que tenía sus conflictos con el presidente Gutiérrez Guerra, es que responde que no soy liberal ni tampoco republicano, pertenezco al partido de la ley. Entonces, al escuchar eso, los que les rodean le abrazan, lo besan y se lo llevan juntos. Y le dan gritos de: doctor, debemos felicitarnos, hemos triunfado. Entonces Vázquez, al escuchar eso, piensa que la revolución es en su favor, que lo van a nombrar presidente a él. Y está feliz así. Y les felicita a los que le están rodeando. Amigos míos, queridos jóvenes, no puedo menos que agradecerles. No esperaba otra cosa de ustedes, que son patriotas. Estaba feliz, pensando que lo iban a nombrar presidente. Y grande fue su sorpresa, que cuando estaban avanzando, piensa que lo están llevando al Palacio de Gobierno para poner la banda y la medalla presidencial. Pero en realidad lo estaban llamando panóptico. Lo estaban capturando y recluyendo, básicamente, como un criminal común. Para las 9 de la mañana, las compañías del regimiento campero ya están formadas en la Plaza Murillo, delante del palacio, y sus oficiales van a firmar un sometimiento al nuevo Estado, es decir, al Estado republicano, al gobierno que se formaba en ese momento del 12 de julio. Durante toda la mañana, desde las 7 hasta mediodía,
Va a haber una cacería en contra de los ministros, parlamentarios y toda figura de autoridad o miembro del Partido Liberal que exista. Se van a buscar en sus casas, en sus oficinas, en las calles, en restaurantes o lugares que frecuentan para arrestarlos y encarcelarlos. Tanto en La Paz como en otras ciudades van a suceder estos hechos. Solo en Sucre es donde se va a ocurrir un hecho de sangre, una defensa muy fuerte de parte del prefecto Rodolfo Urioste. Él se entera de lo que está pasando en La Paz, de lo que ha sucedido en Sucre, de lo que está sucediendo en Oruro y cómo Cochabamba se ha sometido sin combatir. Va a convocar a la Guardia Blanca de esta ciudad, a la policía y al coronel Néstor Montes. Se van a trincherar en la prefectura de Sucre y ahí van a resistir por varias horas, casi toda la mañana. Trata de buscar apoyo, que el presidente Gutiérrez lo mande refuerzos o que exista alguna unidad militar o policial que venga en su ayuda. Pero después de varias horas, de tener más de 30 bajas entre muertos y heridos, es así que Urioste y Montes se rinden y se someten a los republicanos. Pero ¿qué estaba haciendo el presidente Gutiérrez Guerra para ese momento? Él salía de su casa de obrajes a las 7 de la mañana como todos los días y se entera de lo que está sucediendo por las voces que corren entre vecinos y gendarmes que están pasando. Intenta ir a la Plaza Murillo, pero se entera de que esta plaza ya está ocupada por tropas del Quito de Infantería. Quiere buscar apoyo en la policía y la policía también ha sido sometida. Sin tener apoyo ni de gendarmes ni de militares, es así que busca un asilo. Sabía que podía ser arrestado si volvía a su casa o si iba a un lugar que frecuentaba. Es de esta manera que se dirige a la embajada norteamericana y es recibido por el embajador Samuel Maggins, quien le va a dar asilo político. De esta manera parece que la revolución ya ha triunfado básicamente, pero a las 11 de la mañana empieza a generarse una tensión muy fuerte. Hay informes que alertan a los republicanos dirigidos por Saavedra, Valle y los demás. El colegio militar, cuyos cadetes habían sido armados y estaban dispuestos a salir en apoyo de la revolución, se niegan a hacerlo y básicamente se acuartelan. Por otra parte, los regimientos que están acantonados en Huachi y en Viacha aseveran que no se van a someter al gobierno republicano, que no van a apoyar la revolución. Y es más, que se están armando y van a marchar sobre La Paz en auxilio del presidente Gutiérrez Guerra. Al saberse los republicanos de que todo esto iba a pasar, están preocupados. Y un testimonio de este periodo es del entonces teniente Ovidio Quiroga Ochoa, oficial de artillería, que menciona que su batería estaba impuesta en la ceja del Alto. Sus cañones estaban apuntando a la ciudad de La Paz. Otra batería del regimiento Bolívar también estaba emplazada en esa región. Los cañones apuntaban hacia la ciudad. Y los emisarios que republicanos habían enviado para evitar que haya un conflicto a gran escala no eran respondidos de buena manera. Es así que Quiroga va a escuchar a su comandante hablar por teléfono, en donde al parecer se contactaba con un republicano que decía: si usted no los resuelve pronto, bombardearemos la ciudad. Era una amenaza muy fuerte, sabiendo que hay cañones que están apuntando hacia la ciudad, que regimientos de caballería, de infantería estaban avanzando igualmente sobre la ciudad, y de que esta tensión podía generar miedo y que toda la revolución podía caer por el miedo. Es que los republicanos comprenden que la única solución de evitar un derramamiento de sangre y que el fracaso de la revolución es que el presidente firme su renuncia. Es para eso que a las 3 de la tarde se va a enviar como delegados al joven Max Bustillos, con apoyo del capitán Obando. Juntos van a buscar al presidente Gutiérrez Guerra en la embajada de Estados Unidos. El presidente en ese momento está ahí cubierto de una manta de vicuña, alrededor de una chimenea, esperando calentarse. Cuando llega con Bustillos se va a dar el siguiente diálogo, que es redactado por Mario Vargas en su obra. Gutiérrez Guerra va a decir: ¿a qué debo el honor de esta visita? Y Bustillos menciona que la revolución que ya se ha producido desde medianoche le ordena que renuncie, debido a que el doctor Saavedra es el que ha generado esta revolución y que ya tiene un buen resultado. Por favor, para que ya no haya más problemas y que se evite el derramamiento de sangre, es que tiene que firmar su renuncia. De esta manera, que este militar, el capitán Máximo Obando, le entrega su carta de renuncia, que ya está redactada a Gutiérrez Guerra. Él solamente tiene que firmar. Pero Gutiérrez Guerra, que recibe este papel,
se niega a firmarlo. Bustillos le pregunta, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Y Gutiérrez Guedes no le agrada la manera en que está escrito sus cartas de denuncia. Básicamente estaba diciendo de que no servía como presidente, que tenía que cambiar en favor de Saavedra, que ha sido una mejor persona, que sabe dirigir. Básicamente lo denigraban. Bustillos, sabiendo eso, entonces le dice que por favor redacte su propia carta de denuncia. Y Gutiérrez Guedes así lo hace. Con su propia mano escribe su denuncia que dice: en vista del movimiento político producido que ha alterado el orden constitucional de la República, por medio de mi dimisión del cargo de presidente de la Nación que me fue confiado por el pueblo. La Paz, Legación Norteamericana, julio 12 de 1920. Firmado por José Gutiérrez Guedes. Lo firma, se lo entrega a Obando, quien se lo entrega a Bustillos, y juntos ya lo presenta ante Saavedra, quien lo presenta a las unidades que estaban posicionándose en el Alto. Las unidades, al ver que el presidente había denunciado en favor de los republicanos, es que desisten de su ataque y esperan que se conforme una junta de gobierno. De esta manera cae el último oligarca. Acaban los 20 años de gobierno que tenía el Partido Liberal desde principios de siglo. E inicia una nueva etapa, la de los republicanos. Pero, ¿por qué ocurrió esta revolución de esta manera? Los informes que se van a dar posteriormente detallan los aspectos de la misma revolución. El ministro Maggins de Estados Unidos va a telegrafiar a la Secretaría de Estado de su país que esta revolución no es del pueblo, está provocada ni provocada por el maltrato, sino un golpe inteligente y exitoso, planificado por 4 civiles y 3 oficiales, hecho posible por el descontento del ejército y los métodos arbitrarios de las elecciones. Esa es la justificación que da Maggins a Estados Unidos sobre lo que ha pasado acá en Bolivia. Por su parte, el representante de Gran Bretaña informa de que las causas de la revolución parecen haber sido el fruto del descontento ante los elevados costos de vida, enfermedad y debilidad del presidente y descontento entre los oficiales. Tanto Maggins como Reilly hacen un informe que justifica el movimiento revolucionario. Detallan por qué han movilizado a los militares y los civiles y por qué el presidente no ha podido defenderse como debía haber sido como movimiento político y militar. ¿Qué consecuencias va a traer esta revolución? Los republicanos van a crear la Junta de Gobierno conformada por Bautista Saavedra, José María Escalier y José Manuel Ramírez. Los 3 van a gobernar desde el 13 de julio hasta el 28 de enero de 1921, fecha en que Saavedra va a ser nombrado presidente. El Partido Republicano, si bien es triunfante, que ha logrado bajar del pedestal a los liberales, va a seguir el mismo camino que este partido. Se va a dividir. Por un lado, José María Escalier va a crear el Partido Republicano Genuino y Bautista Saavedra va a crear el Partido Republicano Socialista. Y va a haber una diferencia en el conflicto entre ellos. Durkheim va a declarar que la Revolución Gloriosa es el primer golpe de Estado moderno en Bolivia, porque se logró a través de reemplazar oficiales clave en el personal de Gutiérrez Guerra, de que los cuarteles centrales hayan sido tomados, se den ultimátums telefónicos, se capturen los cuarteles elegidos o claves en este elemento, sin ningún derramamiento de sangre a gran escala, y que el efectivo de elemento armado que se haya movilizado no hayan sido mayores de 780 soldados y 230 carabineros. Nacer del movimiento de la Guardia Republicana y grupos civiles que apoyaban el mismo movimiento. Fue un golpe exitoso, rápido, certero, por el accionar de civiles, por el accionar de militares y por el descontento que existía en contra del gobierno de Gutiérrez Guerra, por el conflicto que existía debido a su vida de fiestas y de placeres, debido a lo que ha ocurrido en el caso Montes, al desastre de la petición reivindicatoria y el conflicto que va a generar con Patiño por el tema del alcohol con José Luis Tejada Sorzano. Pero ¿por qué se le dice gloriosa a esta revolución? Es un término que van a adaptar. Debido a que esta revolución acontece en los 10 de julio, algo que ha ocurrido anteriormente en otras épocas en otros países. Se le llama revolución gloriosa porque ese mismo término se le va a dar a la revolución que va a hacer Guillermo de Orange en Inglaterra en 1688, el que le va a dar el trono. Y también a la revolución de la Terrorie de Luis Felipe de Francia en 1830,
que también va a ocurrir en julio y también le va a dar una gran resonancia histórica a este personaje. En comparación a estos hechos históricos, es de que se denomina a esta revolución dirigida por los republicanos como la Revolución Gloriosa. Pero, ¿qué pasa con José Gutiérrez Guerra? Gutiérrez Guerra va a salir al exilio, se va a Chile. En ahí va a pasar el resto de su vida, solo, sin amigos ni familia, en la ruina económica. Tuvo el favor de tener una pensión para solventar sus gastos, pero va a fallecer antes de cumplir los 60 años. Y muere de manera trágica e infame, debido a que mientras estaba en una pensión, en un alojamiento en Antofagasta, va a fallecer mientras está en el baño. Y nadie se va a dar cuenta que ha fallecido después de varios días de su muerte, cuando el olor a podredumbre se siente en todo el edificio. Y aún sigue enterrado allá, en Antofagasta. Ahí duerme el último oligarca, el último presidente de los liberales. La Revolución Gloriosa nos enseña el triunfo que puede lograr cuando unas personas se determinan a hacer algo. Cómo un gobierno puede caerse a pedazos desde adentro si es que no se mantiene unido. Donde la vida, el apoyo y la sociedad se tienen que conflictuar en un solo lugar para que de esa manera puedan seguir adelante. Gutiérrez Guerra empezó como un buen presidente. Tuvo el apoyo de grandes personalidades, pero malas decisiones, influencias que finalmente resultaron ser nocivas, van a afectar su gobierno y le van a dar el fin que ahora tiene. Un fin algo infame, como se menciona, pero que nos enseña cómo puede ser Bolivia en los tiempos de crisis. Si unos cuantos se unen, pueden lograr el triunfo. Y si uno no se mantiene unido, va a tener este triste fin. Ojalá que en años posteriores se puedan obtener la repatriación de los restos de Gutiérrez Guerra y darles el sepelio merecido que él debe tener, como todo dignatario que fue Bolivia. De esta cronología histórica de la Revolución Gloriosa es que rescatamos y reconocemos a nuestros personajes, a estos hechos, y hoy, que se recuerdan 100 años de la misma, es que tenemos que mantener viva la historia, para que los hechos, para que los sucesos y personajes no caigan en el olvido y aprendamos de lo que ellos vivieron para que no se repitan estos errores y esos conflictos a futuro. Muchas gracias.